Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Marisela Bravo. Estoy estudiando la licenciatura en Contaduría y Finanzas. Bueno, en el contexto vamos a hablar acerca de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que es el ISR. En el contexto de la Ley de Impuestos sobre la Renta en México, el término objeto se refiere a los ingresos, ganancias o transacciones económicas que están sujetas a gravamen bajo las disposiciones de la ley. El objetivo del impuesto sobre la renta incluye diversos tipos de ingresos, como salarios, honorarios profesionales, ganancias empresariales, intereses, dividendos, entre otros. El impuesto se calcula sobre la base de estos objetos, aplicando las tasas impositivas correspondientes y considerando las deducciones permitidas según lo establece la ley. Bueno, la base gravable, en el contexto de la ley del impuesto sobre la renta, el ISR, en México se refiere al monto sobre el cual se calcula el impuesto a pagar. Es el resultado de restar las deducciones permitidas de los ingresos totales o de las rentas brutas. En otras palabras, bueno, es la cantidad de dinero o el valor económico de los bienes o servicios sujetos a impuestos después de aplicar las deducciones autorizadas por la ley. La base gravable puede variar según el tipo de ingresos o transacciones económicas y está sujeta a las disposiciones específicas en la legislación fiscal. Bueno, en el contexto de la ley del impuesto sobre la renta, en México, la tasa se refiere al porcentaje aplicado a la base gravable para determinar la cantidad del impuesto a pagar. Estas tasas impositivas varían según el tipo de ingreso o transacción económica y pueden cambiar según las disposiciones legales y fiscales vigentes. Ahora, tengo un ejemplo acerca de cómo se puede calcular una base gravable en el impuesto sobre la renta sobre personas morales. Aquí vamos a calcular los impuestos sobre... Bueno, pues aquí vamos a ver un ejemplo acerca del ISR anual de personas morales. En la ley establece en el artículo 9 que las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta aplicado al resultado fiscal obtenido en el ejercicio, la tasa de un 30%. Se obtendrá esta utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas por este título y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio. En los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, a esta utilidad fiscal del ejercicio se le disminuirán, en su caso, las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. Entonces, en este ejemplo, vamos a tener los ingresos acumulables por 800,000 pesos, menos aquí, como nos comenta el artículo, las deducciones autorizadas que fueron por 300,000 pesos. Pero también vamos a aplicar el menos del PTU de los trabajadores pagadas, que fueron por 100,000. Aquí nos va a dar el resultado que si tenemos los ingresos acumulables menos las deducciones autoridades menos el PTU, nos va a dar un igual de utilidad fiscal o una pérdida fiscal por 400,000 pesos. Ahora, estos 400,000 pesos, tenemos que también las pérdidas fiscales acumuladas de ejercicios anteriores fueron por 120,000 pesos. Entonces sería 400,000 pesos menos los 120,000 nos da un total de 280,000. Nos queda el resultado fiscal. Este resultado fiscal, la ley nos dice que tenemos que pagar el 30%. Entonces, a esos 280,000
por el 30% sería, nos quedarían 84,000 pesos. El ISR es igual al ISR determinado, que es el 30%, menos los pagos provisionales que tiene la empresa. Digamos que en ese año se acumularon 65,000 pesos. Aquí vamos a tener que tenemos un saldo del ISR a pagar por 19,000 pesos. Entonces esto lo aplicamos mediante lo que dice la ley del ISR. Pues de mi parte sería todo. Muchas gracias.